Cuando se compara a la Argentina con Corea del Sur, el contraste suele utilizarse como arma arrojadiza. Para algunos, Corea del Sur sería la prueba de que el libre mercado funciona y de que el problema argentino es cultural, moral o incluso genético. Para otros, la comparación directamente se evita porque obliga a revisar errores propios. Sin embargo, pocas comparaciones son tan útiles para pensar el desarrollo como esta, siempre y cuando se la aborde con honestidad histórica y sin consignas prefabricadas. Antes de entrar en el análisis, si te interesan estos recorridos históricos que buscan entender por qué los países toman rumbos tan distintos, sin simplificaciones ni eslogans, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar. Estos contenidos se sostienen gracias a una comunidad que discute la historia con seriedad. En la década de 1950, Corea del Sur era un país devastado. Había sufrido la ocupación japonesa, una guerra civil brutal y la división de su territorio. Sus niveles de pobreza eran extremos, su infraestructura estaba destruida y su ingreso per cápita era comparable e incluso inferior al de muchos países latinoamericanos. Argentina, en cambio, contaba con una base industrial incipiente pero real, un mercado interno amplio, altos niveles de alfabetización y una estructura estatal relativamente sólida. Si uno se ubicara en ese momento histórico, nadie habría apostado a que Corea del Sur terminaría siendo una potencia industrial y tecnológica, mientras Argentina quedaría atrapada en la primarización. La diferencia no estuvo en la cultura, ni en la disciplina innata, ni en una supuesta superioridad moral. La diferencia estuvo en el proyecto. Corea del Sur, bajo un régimen autoritario pero con una dirección estratégica clara, definió objetivos nacionales de largo plazo. El Estado coreano no se retiró de la economía, la organizó. Seleccionó sectores estratégicos, protegió su industria naciente, disciplinó al capital privado y subordinó al mercado a metas nacionales concretas. Nada de esto fue liberal en el sentido clásico. Corea del Sur no se desarrolló abriéndose al mundo sin condiciones. Se desarrolló administrando su apertura, controlando el crédito, regulando importaciones, orientando exportaciones y castigando a los empresarios que no cumplían con los objetivos productivos. El éxito no fue automático ni indoloro, pero fue coherente. Argentina, en cambio, nunca logró sostener un rumbo común con el tiempo. Cada intento de construir un proyecto de desarrollo fue resistido, erosionado o directamente desmantelado por sectores internos que veían en la industria nacional una amenaza a sus intereses. El problema argentino no fue la ausencia de proyectos, sino la imposibilidad de convertirlos en una política de Estado duradera. Aquí es donde la autocrítica peronista se vuelve indispensable. El peronismo fue, sin duda, el intento más sólido de construir un proyecto nacional industrial en Argentina. Integró a las mayorías, amplió derechos, fortaleció el mercado interno y apostó por la producción. Pero también tuvo límites. No siempre logró institucionalizar ese proyecto más allá de su propia fuerza política. Dependió demasiado de liderazgos personales y no consiguió sellar acuerdos duraderos con sectores que, aunque beneficiándose del crecimiento, nunca se sintieron parte del mismo destino nacional. Cada vez que el peronismo fue desplazado del poder, el proyecto industrial fue atacado sin miramientos. No se discutieron matices, se buscó volver atrás. La industria pasó de ser vista como columna vertebral del desarrollo a ser presentada como un lastre. El Estado dejó de ser una herramienta de organización y pasó a ser señalado como enemigo. Esta lógica pendular es uno de los grandes dramas argentinos. Si hasta acá el análisis te resulta interesante, te invito a dejar tu like y comentar qué aspectos de esta comparación te parecen más relevantes. Leo siempre los comentarios y muchas veces de ahí salen los próximos videos. Y si todavía no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. El liberalismo argentino jugó un rol clave en este proceso. A diferencia de otros liberalismos históricos, que en sus países de origen convivieron con políticas industriales fuertes, el liberalismo local se especializó en una tarea muy concreta: desmantelar. Desmantelar la industria, desmantelar el estado productivo, desmantelar cualquier intento de planificación. En nombre de la eficiencia y de la libertad, se promovieron aperturas abruptas que destruyeron sectores enteros sin ofrecer alternativas reales. Cada ciclo liberal vino acompañado de endeudamiento externo, reprimarización y concentración económica. El argumento siempre fue el mismo: había que ordenar primero, crecer después y desarrollarse más adelante. El desarrollo, sin embargo, nunca llegó. Lo que sí llegó fue una estructura productiva cada vez más débil y una sociedad cada vez más fragmentada. Corea del Sur también enfrentó conflictos internos, luchas sociales y tensiones políticas. La diferencia es que esos conflictos ocurrieron dentro de un marco estratégico compartido. Nadie discutía que el país debía industrializarse, exportar tecnología y reducir su dependencia. En Argentina, en cambio, cada discusión económica se convirtió en una disputa existencial sobre qué país debía existir. Esta incapacidad para construir un proyecto nacional común es quizás el rasgo más persistente de nuestra historia.
No se trata solo de economía, sino de identidad política. La Argentina nunca terminó de resolver si quería ser una nación industrial integrada o un territorio proveedor de materias primas para el mundo. Cada elección, cada crisis, reactiva esta pregunta como si fuera nueva. La polarización actual no es una anomalía, es una continuidad histórica. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero el conflicto de fondo sigue siendo el mismo. Un sector que concibe al país como parte subordinada de un orden global y otro que intenta, con aciertos y errores, construir márgenes de autonomía. Cuando esta disputa se reduce a insultos o caricaturas, el resultado es parálisis. El caso coreano muestra algo incómodo. El desarrollo requiere de acuerdos básicos que sobrevivan a los cambios de gobierno. Requiere una narrativa nacional compartida, incluso entre adversarios políticos. En Argentina, esa narrativa nunca terminó de consolidarse. El resultado es una sociedad que discute permanentemente su rumbo, pero rara vez logra sostenerlo en el tiempo. Esto no implica idealizar a Corea del Sur ni desconocer sus costos sociales. Implica reconocer que el desarrollo no es solo cuestión de políticas económicas aisladas, sino de voluntad colectiva organizada. Sin un proyecto común, las mejores herramientas se vuelven ineficaces. Desde esta perspectiva, tanto el liberalismo extremo actual como ciertas formas de resistencia meramente reactiva forman parte del mismo problema. Uno promete soluciones mágicas a través del mercado. El otro se limita a defender conquistas sin ofrecer una síntesis superadora. Salir de este estancamiento requiere de algo más difícil: reconstruir una idea de nación que no sea patrimonio de una sola fuerza política. La historia argentina demuestra que cada vez que se intentó imponer un modelo sin integrar a la sociedad, el resultado fue conflicto y retroceso. También demuestra que cada vez que se intentó integrar sin consolidar poder institucional, el proyecto quedó vulnerable. El desafío sigue siendo el mismo. Si este análisis sobre Corea del Sur y Argentina te ayudó a pensar nuestro presente con más profundidad histórica, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el video. Comenta qué parte te resultó más significativa o qué comparación histórica te gustaría que abordemos en próximos episodios. Gracias por llegar hasta acá. Entender por qué otros países lograron lo que nosotros no es doloroso, pero es necesario. La historia no condena, advierte. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.